Humberto López, prosigue nuestra emisión. Humberto, qué gusto, adelante. Así es, Raúl, muy buenos días. Gracias por permitir que Hacemos Cuba se multiplique, como siempre los viernes en nuestra revista. Hoy un poco más temprano, aquí estamos, nuestra invitada, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, nos acompaña y recuerdo cuál fue el tema que abordamos el miércoles. Bueno, un título dedica a la Constitución a las políticas del Estado en materia de educación, ciencia y cultura. Nosotros el miércoles abordamos fundamentalmente, bueno, dudas relacionadas con el trabajo como obligación o deber y también las cuestiones relacionadas con el llamado trabajo digno. Por cierto, el presidente de honor de la Sociedad Cubana de Derecho Laboral, el profesor Raudilio, me comentaba, es importante explicar si el trabajo no es digno, es precario, es el otro extremo. Así que muchísimas gracias al profesor Raudilio por su aporte y a la Sociedad Cubana de Derecho Laboral, siempre atenta a todas las cuestiones relacionadas con el mundo del derecho al trabajo, como se dice hoy día. Bueno, pero vamos entonces a lo que nos quedó pendiente del miércoles. Hablamos de política educacional, o sea que hoy debemos ir a la política científica, cultural y responder correos. Recordemos el artículo que tiene contenidas estas políticas y específicamente lo relacionado con la ciencia, por donde vamos a comenzar. Bueno, dice el inciso A de este artículo 95, se fundamenta la política científica en los avances de la ciencia y la tecnología, la tradición pedagógica progresista cubana y la universal. El F habla del estímulo a la investigación científico-técnica con el enfoque de desarrollo e innovación, priorizando la dirigida a solucionar los problemas que atañen al interés de la sociedad y al beneficio del pueblo. Y el inciso G, son estos tres dedicados a la ciencia, se favorece la incorporación de las personas con aptitud para la labor científica. Estoy con mi invitada, la doctora Marta Moreno. Bienvenida, profesora, buenos días. Buenos días, un placer de nuevo estar con ustedes en el programa. Todo nuestro y aprovechar su sapiencia. Hablemos entonces de ciencia. Hablemos de ciencia. Yo creo que un logro importante que tiene la Constitución es que en este título hace referencia de manera directa y expresa a la política científica, que no estaba como tal en la Constitución actualmente vigente cuando se refería a educación y cultura, pero no expresamente desde su enunciado ya se incluye la ciencia. Yo creo que esto es un logro importante. Yo siempre me refiero a, desde el año 1993, el comandante Fidel, en un discurso importante, decía que la importancia que tenían y que van a tener en el mundo la ciencia y las producciones de la ciencia, y que nuestro país en un momento determinado viviría de la ciencia y las producciones de la ciencia. O sea, en el momento actual esto se vislumbra de una manera evidente. Si nosotros analizamos la influencia de la ciencia y las producciones en la economía, vemos que tienen un papel fundamental. Hoy es uno de los rubros exportables importantes, todas las producciones en la industria médico-farmacéutica, biotecnológica, el aporte que está dando la exportación de productos con el valor agregado de esta ciencia y, por supuesto, las transferencias tecnológicas. Por tanto, todo lo que desde la Constitución y, por supuesto, en leyes ulteriores, en la acción y las políticas del Estado en esta dirección, creo que van a contribuir de manera notoria, palpable, a lo que realmente vaticinaba Fidel desde hace unos varios años y que hoy se está cumpliendo. Por eso, esos incisos que definen principios de nuestra política, ahí hay uno muy importante, que es que se estimula la investigación con un enfoque de desarrollo e innovación. Inciso F, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, desarrollo e innovación. Esto también es totalmente novedoso. ¿Y qué significa con un enfoque de desarrollo e innovación? Significa que los resultados de la investigación científica tienen que ser introducidos en la práctica social, tienen que ser introducidos en la economía, a los efectos de lograr, por supuesto, mejores resultados. La ciencia no se puede quedar en papel, no se puede quedar en la investigación, tiene que aportar. Es lo que nosotros hablamos de apropiación social del conocimiento. Esos resultados se apropian, se introduzcan en la toma de decisiones en cada una de las esferas y también se introduzcan en, por supuesto, nuevos productos, nuevos servicios que tengan un enfoque innovador, que aporten a la tecnología y, por supuesto, que aporten al desarrollo económico. Parece entenderse de estos incisos, uno, la idea del desarrollo en general de la ciencia en Cuba. También lo relacionado a la economía, el impacto que puede tener en la economía. Está también el elemento de la innovación, con un papel relevante,
y el elemento humano, o sea, los hombres y las mujeres de la ciencia. Exactamente. Ahí lo dice, favorecer, estimular la incorporación de personas con aptitud a la labor científica. Y esto, hay que promover que todos contribuyan. Y como hice también en el programa pasado, aquí me refiero al elemento humano, que este artículo está muy vinculado con el artículo 65 del proyecto de la Constitución. Yendo a los derechos, entonces. Yendo a los derechos, porque siempre hay que cerrar, como tú dices, el ciclo. Y ahí, en ese artículo 65, que también es totalmente novedoso en la Constitución. En la Constitución del 76 no se encuentra, en la Constitución de 1940 sí está establecido, estuvo establecido, y si analizamos el derecho comparado, en muchas constituciones se refuerza este artículo. Ese artículo 65 habla del reconocimiento a las personas de los derechos derivados de la creación intelectual. O sea, ya está en el creador. ¿Bien? ¿Y qué significa esto? Que se reconozcan a las personas los derechos derivados de la creación intelectual. Eso es lo que nosotros conocemos en el mundo como los derechos de propiedad intelectual. Y aquí me estoy refiriendo a estos derechos que también están vinculados con cuestiones que vamos a abordar después con la cultura. ¿Esto es novedoso, este artículo 65? Como dije, es totalmente completamente novedoso en nuestro proyecto en relación con la Constitución del 76. Decía, en constituciones anteriores se encontraba. Ahora, ¿en qué consiste este artículo? Yo creo que hay que explicarlo. Y por eso decía, está vinculado no solo con la ciencia, sino también lo que vamos a ver de manera posterior, con la cultura. Porque tiene que ver con la propiedad intelectual. ¿Qué incluye la propiedad intelectual? El reconocimiento tanto del derecho de autor como de la propiedad industrial. Reconoce el derecho de autor vinculado a las facultades reconocidas a los creadores de obras artísticas, científicas, literarias, audiovisuales, musicales, derechos que se incluyen tanto en el orden personal como patrimonial, o sea, facultades morales y patrimoniales. Igual con las creaciones vinculadas a la ciencia, a la técnica, al comercio, que es lo que llamamos propiedad industrial. No teníamos la formulación, profesora, en la Constitución del 76, pero sí existe en Cuba una ley que regula estas cuestiones. Que ahora tenga rango constitucional, este reconocimiento requiere de un desarrollo legislativo más actualizado y mejor en el futuro inmediato para Cuba. Bueno, miren, tenía que explicar completamente el artículo para que se entienda. En la propiedad intelectual, como decía, está incluido el derecho de autor y la propiedad industrial. Sí. Tenemos normativas que regulan ambos derechos. En materia de derecho de autor tenemos una normativa que data del año 1977, la Ley 14, que sí considero que debe estar sometido a un proceso de modificaciones, de cambio, a tenor, por supuesto, con el desarrollo acontecido y el valor también que veremos después que se está dando a la cultura, ¿bien? Y a la libertad, a la creación artística, a los derechos derivados de esa creación artística. En materia de propiedad industrial, se han actualizado las normas a partir de la inclusión de Cuba en toda una serie de convenios internacionales en la materia, y salió un paquete normativo a partir de los años 2000, después en el 2011 y recientemente en agosto otro paquete de normas que han actualizado estas perspectivas en materia de propiedad industrial, que no es óbice que tenemos que seguir trabajando y perfeccionando. Esto es muy importante porque a la vez que se reconozca, por supuesto, tiene que tener un asidero concreto en las normas que lo van a complementar en materia de propiedad intelectual. Ahora decía Humberto, a la hora de analizar el artículo es no solo reconocer los derechos derivados de la creación intelectual, que como decía, son derechos tanto morales, para que se entienda, el derecho a la paternidad, que se reconozca como autor, como tal, en el derecho de autor, digamos, que no se modifique mi obra, un derecho a la integridad de la obra, pero en materia de propiedad industrial también existen derechos patrimoniales, bien, como derecho a la explotación económica de la obra. El titular, porque estoy explicando esto para referirme al segundo párrafo, el titular del artículo 65, del 65, podemos verlo de nuevo. 65, vamos a poner que es el que estamos explicando, Ahí el está. artículo 65, dice: los derechos adquiridos se ejercen por autores y titulares en correspondencia con las políticas públicas. Esto ha sido un poco también en los debates cuestionado, porque claro, las políticas públicas tienen que tener un reflejo en la ley,
y por tanto de acuerdo a la ley. ¿Pero por qué? En relación con las políticas públicas. Cuando se adquieren derechos de propiedad intelectual de manera general, ese creador o titular, donde tenga reconocido el derecho, tiene una posición monopólica. Él es el único que puede autorizar a que otros puedan ejercer esos derechos. Y en una esfera como la ciencia y la cultura, y más en nuestro país, tienen un límite esos derechos, porque hay que lograr el equilibrio entre reconocer y estimular al creador, pero esos derechos no pueden afectar nuestras políticas educativas, sí, bien, de acceso al conocimiento, de difusión del conocimiento, ni tampoco en materia industrial y comercial no pueden afectar, digamos, políticas en materia de alimentación, en materia farmacéutica. Para ponerle un ejemplo, digamos que un determinado centro de investigación sea titular, digamos, de nuestras vacunas, de nuestros productos farmacéuticos, y ese titular que tiene ese derecho exclusivo a fabricar o comercializar o autorizar a otro que lo haga, no lo ejerce, bien, como derecho que tiene. Entonces realmente tienen que existir políticas que limiten el ejercicio de esos derechos y que esas políticas están en la ley para realmente no afectar en general el acceso al conocimiento, la difusión del conocimiento y por supuesto las necesidades que en el orden del comercio y de la industria en sectores sobre todo como la nutrición y la salud tienen los diferentes países, por supuesto Cuba. Parece ser que el punto, y me voy a correos, profesora, estaría entonces en que esas políticas que establece el artículo 65 estén en norma, o sea, que sean no solo políticas, sino que aparezcan en legislación. Yo la escuchaba cuando usted decía paternidad de la obra y pensaba en el enfoque de género, quizás en el futuro habrá que hablar de maternidad y paternidad de obra también, en este sentido, bueno, para los creadores, ¿no? Vamos con opiniones con relación a la política científica. Aquí tengo del Centro de Inmunoensayo, nos escribía el ingeniero Arce Quintana. Dice, artículo 95, inciso F, creo que se debe incluir que el sistema de innovación determina la capacidad de innovación de una economía, incide directamente en la productividad y puede contribuir decisivamente al crecimiento sostenible. Se debe considerar la innovación como un componente central de la acción de gobierno y se debe orientar a los ministerios, gobiernos provinciales y municipales el apoyo a la actividad de innovación tecnológica y no tecnológica, asegurando la necesaria coordinación y exigir a todos los niveles la toma de decisiones basada en evidencias. Esta es la idea. ¿Usted qué me dice, profesora? Bueno, estamos de acuerdo de manera general en la concepción que tiene quien está reflejando esa opinión, esa duda, con el sentido del sistema de innovación. Pero recordemos que es una constitución. Todo eso es correcto, pero bueno, la constitución y más en este título son principios que deben orientar la política. Todas son ideas válidas, se relacionan con ese inciso de la investigación con un enfoque de desarrollo e innovación. Creo que es necesario tomarlas en cuenta. Yo decía, todo lo que deba estar claro a la hora de reorganizar y considerar este título debe ser tenido en cuenta para que queden bien perfilados los principios. Pero todo eso también, es decir, si nosotros estudiamos con detenimiento los lineamientos, la conceptualización y el plan de desarrollo hasta el 2030, hay amplias definiciones en materia de política científica e innovación. Se trabaja también, Humberto, todo esto es importante tenerlo en cuenta, que ya debe estar aprobada en la política de ciencia, tecnología e innovación. Hay políticas también en estudio sobre el vínculo universidad-empresa, en la creación de parques tecnológicos y otras políticas también relacionadas con ya las empresas de base tecnológica vinculadas a la innovación. Entonces, estos son criterios importantísimos. Yo creo que, como decía el televidente, estos principios formulados en la Constitución tienen que plasmarse como realmente hay que reorganizar la gestión de la ciencia, hay que reorganizar los centros de innovación, ciencia y tecnología, y mucho se está planteando ya convertirlos en expresa. Sí. Hay que lograr el vínculo de la academia con los centros de investigación y, por supuesto, esto es fundamental lo que he planteado. Ahora, la reformulación como tal del artículo de la Constitución es algo más allá. Bueno, vamos a ver dos opiniones más con relación a la ciencia y propongo entonces, profesora, en el segundo momento dedicarnos a las políticas culturales y algunas opiniones en sentido general. Tengo dos criterios más. Por ejemplo, dice
Aquí está Ariel Verdesia. Propongo, este tiene que ver con la cultura. Propongo este correo de Ariel, preservarlo para el segundo momento e irnos a una opinión que tengo aquí de Soelia. Soelia está diciendo, me gustaría estar equivocada, pero siento cierto espíritu, ahí está, en el proyecto, al hablar de la importancia y política sobre la actividad científica. Cierto espíritu dirigido a priorizar y a dar más importancia a las ciencias técnicas, naturales, a la actividad científica asociada a la tecnología. Pregunta Soelia, ¿en el pensamiento de los redactores del proyecto estuvieron incluidas al hablar de estas políticas en igualdad de condiciones con las ciencias anteriores, las sociales y las humanísticas? Profesora. Bueno, muy interesante. Yo creo que cuando el título se refiere a la política científica y todo el articulado habla de la ciencia, es una ciencia en el sentido amplio, ¿bien? Que incluya todos los tipos de ciencia. Ahora, es cierto también que el artículo comenzado dice investigación científico-técnica. Puede ser que esté, y el entendimiento y la asimilación es que esté más vinculado a estas políticas de la actividad tecnológica. Sin embargo, son muy importantes, como te está planteando, las ciencias básicas y las ciencias sociales y humanistas. Yo repasando los lineamientos, hay perspectivas especiales en los lineamientos relacionados con el papel que tienen estas ciencias sociales y humanísticas, por supuesto, en el sistema de innovación, porque lo innovador no lo podemos circunscribir a la parte tecnológica. Hay innovación como cuando desde las investigaciones de esta ciencia se logra, por supuesto, nuevos métodos de dirección, desarrollos en las comunidades, en las políticas sociales que se están implementando. Y yo recuerdo la tarea vida, que el papel que se le está dando a la tarea vida y cómo las investigaciones en esta área muchos contribuirán. O sea, que son importantes tanto las ciencias a las que nos referimos inicialmente como las ciencias sociales y humanísticas en sentido general. Claro que sí, el paquete científico, todas las ciencias por igual, porque además sin ciencias básicas tampoco se pueden llevar a cabo las ciencias aplicadas y realmente en la transformación social, y yo creo que en las políticas generales de ciencia el papel tienen un papel fundamental estas ciencias que se refería en el correo la televidente. Vamos a terminar con dos opiniones finalmente con relación a la ciencia y a lo que usted ha estado diciendo. El doctor Rolando Pérez Rodríguez, director de Política Científica de BioCuba Pharma, nos decía lo siguiente: propongo modificar, está hablando del párrafo 107, agregar: se desempeña el papel principal en la producción y exportación de bienes y servicios a partir de la incorporación de los resultados de la ciencia y la innovación. O sea, el tema de la economía que usted estaba refiriendo ahorita y, bueno, fundamenta con la cuestión relacionada con la empresa estatal socialista y el papel rector dentro de nuestra economía, de lo que ya hemos hablado aquí en Hacemos Cuba. También propone agregar en el párrafo 275, la ciencia, la tecnología y la innovación constituyen motor impulsor del desarrollo económico y social de la nación, y también modificar totalmente, dice, el contenido del párrafo 276 y hablar del pensamiento científico, que no está incluido, y argumenta: el pensamiento científico abarca todos los sectores de la sociedad, refuerza la idea que usted estaba diciendo de todas las ciencias, y contribuye a la soberanía e independencia nacional. Habla del pensamiento de Fidel, de que futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia. Bueno, que de alguna manera reafirma el papel de la actividad científica en la sociedad cubana y en el desarrollo concretamente social. Profesora. Yo creo que, por supuesto, el televidente es un experto en esta materia y además dirige un centro importante a lo que yo me refería. Yo creo que todo lo que ha planteado es sumamente válido y refuerza la importancia de la ciencia y su vínculo con la economía. Es lo que decimos, la introducción, la ciencia tiene que introducirse. Él lo vincula, muy interesante, con el tema de la empresa. Yo creo que la empresa hoy totalmente tiene que ser una empresa innovadora, ¿bien? Y que en eso hay que luchar, porque no todas las empresas son innovadoras. BioCuba Pharma es un reflejo de ello, pero eso tenemos que entenderlo. Y él está planteando, pues, desde que del artículo de la empresa estatal, en la parte de los fundamentos económicos, se haga una alusión directa a la ciencia, lo cual es sumamente importante e interesante. Todos estos planteamientos tenemos que revisarlos. Y después, por supuesto, yo decía que se están
evaluando para su aprobación las políticas de ciencia y tecnología basados en todos los principios de la conceptualización. Yo creo que lo que plantea también es muy válido a la hora de el acercamiento y de la ciencia y la economía. Él reforzaba también las ideas de Fidel y bueno, yo también les decía al inicio por la necesidad de que la ciencia y las producciones tengan un impacto importante en la economía. Entonces yo creo que todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta tanto en lo relativo a la empresa como en lo relativo a los principios que deben orientar la política científica del país. Vamos con una última opinión para cerrar, profesor, este primer momento. Es el criterio de Manolo. Manolo nos está diciendo, y tiene que ver con la explicación que daba usted del artículo 65 y de lo novedoso en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, intelectual en su más amplio sentido. Dice Manolo de Camagüey, considero insuficientes, usted lo reconocía también, las regulaciones en materia de derecho de autor y propiedad intelectual en Cuba para llevar a efecto real lo contenido en el proyecto de Constitución en materia de creación artística, mejorar y ampliar esas normas, o sea, las de propiedad intelectual y derecho de autor, mejorar y ampliar esas normas debe ser una prioridad inmediata. Doctora. Bien, bueno, como me refería al artículo 65, pero bien tal cual el televidente está señalando y está refiriéndose más bien ahí al derecho de autor, porque la propiedad intelectual en nuestro país la utilizamos en este sentido amplio que incluye el derecho de autor y la propiedad industrial, pero del sentir, como él está refiriéndolo a la creación artística, se habla del derecho de autor. Como expliqué, yo sí creo que tiene que evaluarse en estos momentos las preceptivas actuales en materia de derecho de autor. La ley 14, las resoluciones del Ministerio de la Agricultura, de Cultura, las resoluciones del Centro Nacional de Derecho de Autor. Hay que evaluar con integralidad estas regulaciones para darle una coherencia e integralidad, insisto, a la protección del derecho de autor. En el reconocimiento de todo, por supuesto, los creadores en el marco literario, educacional, científico, artístico. Tener en cuenta que para eso hay que evaluar los tratados internacionales que ha firmado Cuba en materia de propiedad intelectual de manera general, derecho de autor, el convenio de Berna, por ejemplo, y tendremos también, que yo insistía, en evaluar ese equilibrio que hay que lograr, en que hay que proteger al creador, ¿bien? Porque hay que estimularlo a que cree, pero también hay que ver nuestras políticas educacionales y culturales. Esta es una materia cuya regulación tiene mucho vínculo con cada uno de los países, porque las regulaciones tienen que proteger las políticas que también están en este artículo relacionadas con las políticas educacionales y culturales, porque no puede ser un límite a que todos accedamos al conocimiento, todos accedamos a la información, que no se restrinja, es una barrera a la divulgación. Y por tanto, este equilibrio tiene también que contemplarse en las nuevas normativas que se van a ir teniendo que implementar a partir no solo de la Constitución, sino a partir del desarrollo del país en este sentido. Es una lógica general, cada vez que se explica aquí en el programa, profesora, desde la idea básica, primigenia de la Constitución de Estado socialista de derecho. O sea, el reconocimiento a los derechos desde la óptica individual, pero existe una sociedad, un conjunto, un proyecto en común por parte de millones de personas y debe haber un equilibrio permanente, constante en cada una de las instituciones reguladas dentro del proyecto de Constitución. Exactamente como decía. Y por eso al analizar este título tenemos, y yo creo que es algo novedoso que tiene la Constitución, es ver principios que tiene el país y de política y cómo esto se vincula también con los derechos. Por eso que tú decías, un Estado socialista de derecho, las normativas. Y después el complemento, las normas complementarias, las normas de desarrollo de la Constitución, que tienen que respetar, por supuesto, los postulados y principios establecidos en esta Constitución y lograr también los fines que tiene nuestro Estado socialista y que también están definidos en la Constitución. Le propongo hacer una pausa. Regresamos en minutos, muy pronto, para hablar entonces de la política cultural y seguimos revisando correos y opiniones ya en sentido general de la educacional, la científica y la cultural. Regreso contigo, Raúl. Aquí estamos, efectivamente, y estamos para anunciarles que procuramos más informaciones